A la hora de ofrecerles un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros, en este caso, bueno, pues nos cabe la satisfacción de contar con la participación en este programa ya tan veterano, pues de una mujer que es muy conocida y ahora está presidiendo la Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitado, AFAD, y que bueno, pues ha venido ejerciendo su profesión de maestra y el último destino ha sido el Colegio Luis Palacios de Valdepeñas. Concretamente estamos hablando de Loren Avellán Ballesteros, a la cual, además de saludarla, pues le damos las gracias por haber querido formar parte de esta amplia familia ya. Loren. Buenas tardes, bien. Vamos a ver qué tal nos va. Pues seguro que bien. Bueno, Loren nace en Valdepeñas, ¿no? ¿En qué barrio de Valdepeñas? Bueno, concretamente nací en el Lucero, nací en la calle La Luna, pero allí solamente viví hasta los 5 o 6 años, porque después ya nos vinimos a vivir a la calle Constitución actualmente. ¿Que entonces se llamaba? Pues calle Infante y bueno, popularmente conocida por La Redonda. La Redonda, efectivamente. O sea, con 5 años allí la familia residía en el Lucero, tus padres. Sí, yo nací. No sé si allí. Más generaciones anteriores eran del Lucero o no. No, porque no, solamente tus padres, nosotros, sí. Cuando se casaron la casa allí. Pusieron la casa allí. Y luego ya os trasladáis a la calle Infante, con 5 años más o menos, nos has dicho. ¿Y qué recuerdas de la calle Infante? A ver, ¿cómo estaba entonces? Bueno, pues bastante distinta, todo eran bodegas prácticamente. Valdepeñas, había muchísimas calles en las que había una bodega tras otra. Sobre todo ese barrio, ¿no?, de los Llanos. Sí, y bueno, yo recuerdo la época de la vendimia sobre todo, que enfrente de nosotros, donde está la pizzería y ese bloque tan grande, pues ahí estaban unas bodegas. Y bueno, entre otras cosas recuerdo que en la puerta de mi casa aparcaban camiones grandísimos y que echaban mosto por todos los sitios. Entonces mi madre aprovechaba para poner allí unos depósitos con los cuales luego hacíamos mostillo y muchísimas cosas. Es un recuerdo. En aquella época el pueblo en vendimia olía a uva y a mosto. Ahora ya, como los camiones y todo no entran por el pueblo, pues no... Es más difícil, ¿verdad? Hemos perdido esos aromas. Sí. Y Loren, ¿qué vivíais? ¿Allí en la zona esa que has dicho, donde ahora hay una pizzería, donde estaba esa bodega? Sí, un poquito más arriba del centro. No sé si era Cruzares o algo de eso, no yo creo que era Redruello. Redruello. O sea, luego allí... más abajo en la otra esquina estaba la de Brotón. Sí, la de Matías Brotón. Había varias en la calle. Sí, incluso más para arriba también había algo, o alguna otra. Sí. Y bueno, luego, donde está el centro de salud, pues era las espaldas del antiguo hospital y yo vivía un poquito más arriba, donde había una carpintería que era la carpintería de mi padre, Alejo. Muy bien, pues qué duda cabe que el hecho de, bueno, pues trasladaros a esa calle de La Redonda, luego Infante, luego Constitución, por aquello de que bueno, pues en homenaje a la aprobada Constitución fue cuando se denominó así, siendo alcalde Esteban López Vega. 5 años, pronto irías al colegio, me imagino, Loren. Empecé a ir a Luis Palacios. A Luis Palacios. Y toda mi vida he estado unida a Luis por Palacios. Por cercanía, lógicamente. Por cercanía, me pillaba al lado. ¿Y qué recuerdos tienes de tu estancia en el colegio y demás? Bueno, es que como mi vida ahora verás que está unida siempre a Luis Palacios, porque creo que he pasado casi por todos los cargos o ámbitos, porque he sido alumna, después pasé a ser madre, porque mis hijos también fueron a Luis Palacios, luego las prácticas de carrera también las hice en Luis Palacios antes, y bueno, luego ya me vine a... mi último destino ha sido Luis Palacios, entonces toda la vida unida a Luis Palacios. Ha girado en torno al colegio. De hecho lo inauguramos, que ahora el año pasado hizo 50 años de la inauguración de Luis Palacios. Del nuevo edificio. Del nuevo edificio, y nosotros fuimos de los que... Entonces tú, Loren, y la gente de tu época...
que la mía también, aunque no sea el mismo colegio, fuisteis los que inaugurasteis el nuevo edificio, porque Sí. hay que hablar del antiguo que estaba enfrente, más o menos. Sí, pero el antiguo también. Cuando yo me vengo del Lucero, el centro era eso, lo que es actualmente la plazoletilla y tal, que luego estaban también hay las casas de los guardias civiles. Sí, Y yo que allí yo ensayaba la música también, el maestro Ibáñez. sí, yo empecé a ir ahí a clase, pues primero y segundo. Pero luego ya cuando empezaron las obras vinimos aquí a Fátima. Y durante una época en Fátima había como turnos de mañana y de tarde. Para acoger a tantos Quiero alumnos, ¿no? recordar, sí, para que todos los alumnos pudiéramos estar ahí. Y yo aquí creo que en Fátima hice tercero, cuarto y en quinto fue cuando ya fue la inauguración, que yo tenía 10 años, Y regresas nos trasladamos ya al edificio nuevo. al edificio nuevo. Es decir, que entonces quiero entender que al viejo también llegaste a ir. Sí, Ah. al que estaba ahí en el... Sí, donde lo que decías, es al lado de la casa de los plazoletilla. guardias civiles Sí, y tal. sí, ahí hice primero Sí, y la segundo. plaza que ahora le llaman Plaza del Cristo o Santo Cristo o algo Pues de no eso. lo sé cómo se Sí, llama. tiene ahí un cartel que... Bueno, Sí, y pero bueno, ahí hice primero y segundo. ¿y qué recuerdos tienes entonces de esas dos etapas, diríamos, bueno, pues de los estudios escolares, cuando vas primero a Luis Palacios, te vienes a Fátima y vuelves a Luis Palacios? Pues ¿Qué la recuerdos verdad, tienes? mis recuerdos del colegio son bastante buenos. No lo sé. Recuerdo casi a todas mis profesoras. En ese sentido me ¿Y sentí... recuerdas tu nombre? Su nombre. Sí, pues en tercero tuve a doña Lolita. Ujú. En cuarto a doña Isabel Rubio, que vivía en la Feria del Vino. Y luego en quinto tuve a doña Angelina Buitrago, que luego se convirtió en compañera mía, porque cuando yo regresé al Luis Palacios como profesora, Todavía estaba me allí. encontré con mis antiguos profesores y era un choque aquello de pronto de hablar, pasar del don y del usted al tú, a Claro. tutearnos. ¿Y aquí en Fátima cómo era la vida escolar? En ese caso, dices, Loren, que se reunía mucha gente, porque claro, el espacio no es el mismo, obviamente. Ya, ¿Y pero los profesores sí eran los mismos? ¿O cómo hacéis sí, eso? Sí, todos los de aquí luego se fueron, allí. eran los mismos, nos fuimos allí. Yo creo recordar que hasta entonces había separación de sexos, Ya. solo era femenino. Y no sé si por las mañanas, es que era muy cría, Claro. creo que por las mañanas era femenino y por las tardes masculino. Y al trasladarnos al nuevo edificio, se empezaron a mezclar clases Ya mixtos. porque yo recuerdo que en sexto sí había 7 u 8 chicos en mi clase. Pero yo creo que fue ahí cuando se empezó a hacer las aulas mixtas. ¿Y recuerdas quién era director o directora del colegio? En aquel momento, Sí, cuando tú eras alumna, lógicamente. pues no lo recuerdo muy bien, no sé si era José Maroto, o... no lo sé, no lo recuerdo bien, eso. Ujú. Terminas tu andadura de formación en el Colegio Luis Palacios, que lógicamente ya hemos dicho que ha sido un referente en tu vida. Es mi colegio. Tu colegio, efectivamente. Muy posesiva yo. Y encaminas, Lore, tus pasos hacia la Avenida Estudiante, me imagino, ¿no? Sí, al Bernardo Balbuena. Ujú. Yo, bueno, fue curioso, yo no empecé desde primero de bachiller, porque yo soy la última promoción de antes de la EGB. Entonces, como hubo una reforma en educación, se estaba implantando la EGB. Y el título que antes era como de estudios primarios, pues se quedaba sin validez, nosotros no íbamos a poder terminar. Entonces a personas que estábamos así, porque luego ya con la EGB se sacaba el título de graduado escolar. Pero nosotros estábamos ahí en sexto y no podíamos ni titular por la EGB y el otro título no iba a tener mucha validez. Entonces nos dieron la opción de hacer un acceso a tercero de bachiller directamente.
Nos prepararon y hicimos una prueba, un examen, y yo accedí. Yo fui al Bernardo Balbuena no desde primero, sino desde tercero de bachiller. O sea, lo primero y segundo no pasaste No. por allí, por las No, aulas de... no. Ya te incorporas en tercero y haces allí tercero y cuarto y no sé si reválida. Sí, hice la reválida. Quinto y sexto. Y también la reválida. De bachiller y porque reválida. Porque casi mis padres, bueno, no había estudiado nadie en mi familia y era un poco, la idea era de que, bueno, pues en cuarto y reválida parecía que ya podía aspirar bastante más de lo que ellos creían. En sexto hice la reválida, pero bueno, yo me seguí peleando un poco porque, entre otras cosas, a mí me gustaba bastante estudiar. No me tenía que obligar nadie, era algo que a mí me gustaba mucho. Con lo cual después ya hice COU. Y bueno, pues cuando terminé COU en aquella época no nos planteábamos mucho qué es lo que nos gustaba. Ya. Sino dentro de las posibilidades económicas de tu familia, qué es lo que podías hacer. Efectivamente. Entonces a mí no había orientadores ni nadie que te dijera tú vales para esto, puedes hacer lo otro, o qué es lo que te gusta. Sino, bueno, por dentro de tus posibilidades con una beca, a ver qué podías hacer. Y bueno, por dentro de las posibilidades era hacerlo en Ciudad Real. Y Ciudad Real en aquel momento ofertaba enfermería, magisterio o agrícola en aquella época. Y agrícola en aquel momento era algo como muy destinado a hombres. Yo enfermería por rama de medicina y sangre y cosas de esas no, así que me decanté por magisterio, que era lo que más o menos me podía permitir hacer en aquel momento. Y bueno, he tenido la suerte de que aunque no fue algo elegido en plan vocacional, pues he trabajado en algo que me ha gustado mucho y que me ha llenado mucho. Y me he realizado plenamente como persona y como una profesional de la enseñanza. He tenido una vida bastante plena. Sí. Y antes de irnos a Ciudad Real al magisterio, en el Instituto Bernardo Balbuena, ¿quién era entonces director o directora del citado instituto? No lo recuerdo, seguro que lo recuerdas tú. Don Teodoro pudiera ser. Sí, porque tú y yo somos de la misma promoción de bachiller. Don Teodoro, doña Ernestina. Sí. ¿Quién más recuerdas de profesores? Hombre, siempre don Cecilio andaba por allí, don Santiago. Hombre, don Cecilio era nuestro padrecito allí en el instituto, porque nosotros, en aquella época todo el mundo hacía francés. Y a nosotros, los que hicimos acceso, sorprendentemente, no sé por qué aquí, nos prepararon para inglés. Ya. Entonces, si había muchísimas clases, vamos a suponer que había 6 cuartos, por 5 eran de francés. Y solamente había un cuarto y pequeño, porque éramos unos 20 y tantos, que éramos de inglés. Entonces esos 20 y tantos generalmente siempre caíamos siempre juntos, porque éramos los de inglés. Y en aquella época daba inglés don Cecilio, que no era filólogo y tampoco tenía una gran formación. Lo que pasa es que como este hombre había viajado y todo, pues sabía inglés. Y no creo que estuviese habilitado y todas las cosas que se piden hoy día. Y don Cecilio nos daba inglés. ¿Y francés daba José Castillo? Don José Castillo. Entonces, pues recuerda a don Cecilio, con mucho cariño, porque él nos quería mucho. Como él no tenía hijos, a nosotros nos quería mucho, y además era muy humano con nosotros, porque yo recuerdo una vez de decirme, ay Loren, hoy te he visto un poco triste en clases, ¿te pasa algo? Y a lo mejor no me pasaba nada especial, pero se preocupaba por nosotros como si fuéramos sus hijos. Era un hombre muy singular y... Muy humanista. Y muy humanista. Sí, efectivamente. Recuerdo también a don Juan Manuel Ruiz Rodero. Ese hombre también era una bellísima persona, era un genio también de la física y la química. Lo que pasa es que tenía un problema, es que lo vivía tanto, que él se ponía delante de la pizarra, llenaba toda la pizarra de números y tú no sabías por dónde iba. Pero también era muy buena persona. Recuerdo a Mari Carmen Cintas, que hace poco, es curioso, hablé con ella por teléfono porque
Mari Carmen Cintas me dio inglés en tercero de bachiller y luego en sexto me dio historia del arte. Y bueno, yo creo que ella me sacó, yo qué sé, me hizo sentir algo por el arte, la historia y hace poco cuando hablé con ella, porque es que estábamos en Florencia y con otra amiga mía que mantiene mucha relación con ella, pues hablé por teléfono y le dije que en aquella aula que había, no sé si tú recordarías, en el pasillo al final, donde estaba la cafetería, pues al enfrente había un aula que no tenía casi ni luz. Sí, y ahí era también daba doña Vicenta Ruiz Poveda, claro, historia. Pues Mari Carmen, al lado del gimnasio, prácticamente. Sí, Mari Carmen Cintas nos llevaba allí a ver filminas de arte entonces. Y a mí aquello me encantaba. A mí el Renacimiento, todo. Y yo pensé que aquello, bueno, pues que era algo que yo nunca iba a poder ver. Entonces, cuando después he viajado y he visto muchas cosas, siempre llevo un poco allá a Mari Carmen Cintas, me acuerdo, es decir, cuando yo he estado en el Vaticano, o he estado en Estambul, en Santa Sofía, o en Florencia, en la Galería de los Uffizi, todo esto, y veo todas, siempre la tengo allá presente. Y ella, bueno, se lo comenté y le hizo ilusión, pero que si ella supiera lo que me transmitió, bueno, pues creo que lo hizo bastante bien. Un amor por el arte y me gusta mucho. Doña María Pacheco también la recordará, seguramente. Hombre, claro. Hizo un mosaico con ella de teselas, allí estuve no sé cuánto. Le daba hogar. Y la famosa canastilla que hacíamos en aquella época, como la educación era así, pues las mujeres hacíamos vestiditos, falditas y la canastilla. Y a doña Elena, que nos daba política, y a Juanita Moreno, que me acuerdo que era en el Facebook. Alguien el otro día sacaba fotos de aquella época y nos daba educación física. Bueno, en aquella época se le decía gimnasia. Y bueno, pues sí, Antonio Calderón, a don Carlos, sí, Hernández, el padre de Eva H. Pues don Carlos nos daba matemáticas. Recuerdo también a Enrique, que me dio filosofía. Recuerdo mucha gente. Fue una época muy buena. Muy buena. Ya te digo que a mí me gustaba mucho estudiar y fue una época muy buena. Lo llevabas bien, Lore. Sí, lo llevaba bien. Luego ya entonces te encaminas tus pasos, como ya has anticipado anteriormente, a Ciudad Real a realizar magisterio. Allí en la universidad. En la Escuela de Magisterio. En la Escuela de Magisterio, porque todavía no se había creado la Universidad de Castilla-La Mancha, lógicamente. ¿Y cuántos años estuviste para finalizar la carrera? 3 años. Los 3 años. Los 3 años. Magisterio eran 3 años y lo saqué en 3 años. Bueno, además, entre otras cosas esto a lo mejor parece una pedantería un poco, fui a acceso directo, no me tuve que presentar a las oposiciones, porque en aquella época había esta posibilidad. Quien sacaba una nota media en los 3 cursos superior a un 8 y no tenía ningún suspenso, pues destinaban como un 10% de la promoción, lo hacían como acceso directo y no tenías que pasar por una oposición. Y yo saqué acceso directo y empecé a trabajar pues con 21 años. Muy jovencilla. Muy joven, sí. En aquella época. Dice Loren que no había antecedentes con anterioridad maestros en la familia, ¿no? No, en mi familia no. Ni personas con estudios. Ni personas con universidad, de haber pasado por la universidad. Para concluir esta primera parte, ¿cuándo contraes matrimonio? Y luego la familia, ¿cómo ha ido aumentando? ¿Cómo ha ido creciendo? Bueno, pues me caso el 30 de julio del 83, es decir, hago 39 años casada. ¿Que ya estabas trabajando? Sí, ya estaba trabajando. Me casé con 23 años y ya llevaba dos años trabajando. Y bueno, me casé con Francisco Delgado, agricultor, y bueno, tenemos 2 hijos. Mi hijo David, que tiene 36 años, que también está casado ya y tiene una niña. Y mi hija Laura, que tiene 34 y también está casada y tiene otras 2. Así que he juntado 3 nietas en muy poquito tiempo, que son mi alegría. ¿Has seguido alguno de tus pasos?
¿De tus hijos, tu hija, tu hijo? Pues sí, sí. Mi hijo, bueno, en un principio casi como que no querían saber nada de educación, hizo ingeniería industrial y cuando mi hija ha hecho ciencias del deporte y cuando terminaron los dos, pues fue la mala suerte de que fue cuando estalló la crisis. Y bueno, pues era difícil de encontrar trabajo aquí. Entonces mi hijo, entre otras cosas, tengo un cuñado que está en Bolivia, de sacerdote, Antonio Delgado. Y Correcto. bueno, pues el tío le dijo al sobrino, pues ¿por qué no te vienes para acá y coges experiencia? Pero bueno, allí no cogieron experiencia como ingeniero, pero sí trabajaron en educación, porque yo ya le había dicho que hiciera el máster en educación, porque nunca se sabía. Y bueno, pues empezó a trabajar en educación y le gustó. Y actualmente está aquí en Valdepeñas y está en el Gregorio Prieto dando clases de matemáticas. Y mi hija hizo ciencias del deporte y bueno, también la tengo en Valdepeñas en el Bernardo Balbuena dando educación física. Pues fíjate que bien. Y mi nuera, la mujer de David, también es profesora de inglés y ella está en el Nieva. Así que al final sí hay muchos docentes. O sea, de los tres, de tus dos hijos, sí, los dos y la mujer de David son docentes. Docente. ¿Y el esposo de tu hija? El esposo de mi hija un poco sigue el camino de mi marido, es ingeniero agrónomo. Pues nada, pues entonces, estupendamente. Y Sí. sobre todo los nietos, como bien dices, Loren, te ha dado... Muchísima alegría. Te dan mucha alegría y mucha vida. Bueno, pues dicho esto, si te parece, contando con tu permiso, pues nos vamos a hacer un breve paréntesis dentro de este perfil valdepeñero que estamos realizando o estamos compartiendo o protagonizando Loren Avellán Ballesteros, para pasar posteriormente a una segunda parte donde vamos a tratar básicamente todo él, pues los destinos que ha ido teniendo desde que pues ya termina la carrera de magisterio hasta que se jubila aquí en el Colegio de Luis Palacios, y luego también la fase más o menos reciente en el tiempo de la presidencia de AFAD, de la Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitado. ¿Te parece bien entonces, Loren, lo que te propongo para la segunda parte? Sí, sí, me parece muy bien. Pues en unos instantes, en unos momentos, estamos de nuevo aquí para seguir charlando animadamente con quien hoy es nuestra protagonista, Loren Avellán Ballesteros. Ya estamos aquí de nuevo con todos los telespectadores, hemos hecho un breve paréntesis, hemos ofrecido la primera parte del perfil que protagoniza Loren Avellán Ballesteros y estamos ya dispuestos para la segunda, en donde vamos a tratar, como habíamos anunciado, pues principalmente su carrera profesional dentro de la docencia, dentro del magisterio, y luego pues su última aportación con la llegada de la presidencia de AFAD. Entonces, Loren, tu primer destino parece ser que fue una sustitución aquí en Valdepeñas, en el Colegio Jesús Castillo, sí. Con 20, has dicho 21, con 21, madre. Cuando te vieron llegar los alumnos, que dijeron, vaya, profe, vaya señor tan jovencita, ¿no? Bueno, en aquella época a lo mejor era más normal. Ahora sí. La gente, la mayoría, no empiezan casi hasta los 30. Pero bueno, sí, empecé con 21 y estuve en las aulas que había en la Yenca. Sí, donde está la Cruz Roja. Donde hoy día está Cruz Roja. Allí tuve ¿Eso que era un apéndice del Jesús Castillo? Sí, allí estaba, pues creo que estaba yo sola. Había una clase de infantil de 4 años y entonces había, no sé si eran 2 o 3 aulas, las aulas de educación especial, que después se llevaron a San Nicasio, pues estaban allí. Estaba con Josefina, la hija de Josefina, y Ricarda. Y yo estuve haciendo una sustitución hasta Navidades o por ahí. Que unos meses. Unos meses, sí. Y ahí conocí mi recuerdo, bueno, para Lourdes, la mujer de Félix Solís. Lourdes Ramos. Muy maja, una persona encantadora, y también a Piliqui Ibáñez. Y buenas compañeras.
Yo era una cría, pero me ayudaron mucho y siempre he mantenido un buen recuerdo de ellas. Y de ahí me voy a Puerto Lápice, que no lo recuerdo muy bien porque en aquella época no teníamos coche, Claro. y tenía que coger la Sepulvedana todas las mañanas. ¿Ibas y venías? Sí, iba y venía. En aquella época que se fumaba en los autobuses, que había una olor a tabaco insoportable, y así, y yo que me mareaba. Bueno, recuerdo llegar todos los días a Puerto Lápice malísima. Acabé con un pañuelo siempre en la nariz impregnado en colonia y llegué allí a Puerto Lápice, y en Puerto Lápice estuve muy poco tiempo. Y de Puerto Lápice recuerdo, bueno, pues compartir clases con Juanjo Algaba, que luego fue director de Bataneros, de Lorenzo Medina. Pues allí coincidimos Juanjo y yo los dos en el mismo año, estábamos allí. Y bueno, pues Puerto Lápice era un colegio muy pequeñito y nos quedábamos a comer, y lo que más recuerdo es que íbamos a comer allí pues a un pequeño bar que encontramos que nos daba de comer, y allí comíamos las fuerzas vivas del pueblo, el farmacéutico y los dos maestros, Juanjo y yo. ¿Y luego te venías por la tarde? Claro, por la tarde, porque entonces claro había jornada partida y venía por las tardes de Puerto Lápice. Y después de Puerto Lápice, en Puerto Lápice no sé si estuve poco tiempo, también fue una sustitución. Es que el primer año que te llamaban a trabajar yo estuve como interina. Y entonces fue eso, pues el primer trimestre estuve en Jesús Castillo, luego un poquito en Puerto Lápice y luego ya me dieron Ruidera. El último trimestre lo pasé en Ruidera. Y bueno, de Ruidera tengo un recuerdo muy bonito. Cuando voy a Ruidera, pues en aquella época no estaba todo tan masificado como ahora, y el director tenía muchos hijos y tenía muchas bicicletas, y otra compañera y yo, pues por las tardes, como me fui ya en el tercer trimestre, primavera, pues con las bicicletas paseábamos por Ruidera y bueno, aquello era un lujo. Ver la naturaleza y las lagunas. Ahí ya no podrías ir y venir todos los días, ¿no? No, allí ya me quedaba. Estuve, que el otro día concretamente, hace 2 o 3 fines de semana, estuve y pues había una pensión. En Ruidera había muchas casas que pues prácticamente la gente vivía de la temporada de verano. Entonces casi todas las casas o muchas familias alquilaban habitaciones, porque las tenían preparadas para el verano. En Ruidera la gente vivía prácticamente desde junio hasta septiembre, de la gente que iba a Ruidera, de mantener las casas y los chalés de la gente de por allí, pero en los inviernos prácticamente allí no había nada de trabajo. Claro. Entonces, era un poco aburrido aquello, ¿no? Pues la verdad es que en invierno Ruidera, lo que pasa es que yo tuve la suerte de llegar ya en marzo, que era el buen tiempo y con mucha luz, y dar con otra compañera y estábamos bastante bien. Y eso, y el mesón de Juan, que se sigue manteniendo, pues íbamos mucho al mesón de Juan y era lo poquito que se podía hacer en Ruidera. Te estoy hablando de hace 39 años, sí. Porque no más. Me he jubilado con 39 años de servicio, pues entonces, y ya llevo 2 años, así que esto hace casi 41 años. Más de 40. O más, sí. ¿Y allí terminas el curso en Ruidera? Sí, terminé el curso en Ruidera. ¿Y luego ya? Al año siguiente pues me dan Puerto Lápice y también me tengo que ir pues allí para... O sea, ¿vuelves a Puerto Lápice entonces? No, es al año siguiente. Ya. En Ruidera, en Valdepeñas, Puerto Lápice, Ruidera, no sé si fue el año 81 por ahí, 81-82. El 82-83 fue el año que estuve en Villanueva la Fuente. Me voy a Villanueva la Fuente. ¿Hay un curso solo? Hay un curso solo, y ahí está claro que ahí no podía ir y venir. Ni muchísimo menos. Vivía en una casa de maestros que daba un poco miedo porque estaba allí en las eras un poco aislada y bueno, pues allí pasé un curso. Y además por allí haría frío en invierno. Bueno, recuerdo, nieves. Además fue aquel año que nevó tantísimo
que duró la nieve y luego se congeló y tuvieron que podar tantísimas olivas que fue por carnaval. Sí, bueno. Nevó muchísimo. Fue aquí, mira. Fue aquí, que yo duró, recuerdo de venir porque a mi se heló. casa y ver unos tejados que había. Yo nunca había visto la nieve haciendo así esos montículos. Pues sí, en ese año estaba yo en Villanueva la Fuente. Y recuerdo de eso en las casas de maestro, que no se veía muchas veces, unos chupones, unos calambres, así. Tipo allí. los de la plaza, Sí, aquí en su día. en su día de la también, Fuente de la sí. Plaza. Hacía muchísimo frío allí. Y bueno, la casa de maestros era un poquito recogida. Paco, entonces, que éramos novios, pues instalamos en aquel pequeño comedor una estufa de leña y bueno, pues allí pasé un curso. Un curso. Luego ya, desde Villanueva de la Fuente, ya te vas acercando Me a caso Valdepeñas, ese ¿no? verano, Ese me verano caso te ese casas. verano y bueno, pues cuando vengo del viaje de novio, la gran alegría de que me han dado la Solana, de que voy a poder estar en mi pueblo, ir y venir. Claro. Y nada, pues estuve en la Sí, Solana. porque hasta ahora todos esos destinos eras novia, estabas soltera. Estaba todavía. soltera ya en el 83, en ese verano me caso. Tu primer destino de casada, y La en Solana. septiembre me incorporo al Romero Peña De La Solana. de la Solana. El instituto de allí. No, instituto no, colegio. Colegio Romero Peña. El Romero Peña. ¿Y qué tal en La Solana? Porque allí Bueno, pues te recibirían muy bien, porque son muy galanes. son muy galanes. Pues la verdad es que de la Solana tengo muy buen recuerdo y he hecho muchísimas amistades en la Solana. En el Romero Peña estuve 3 o 4 cursos y luego con... ¿Y qué hacías? ¿Ibas y venías? Sí, O sea, ya- íbamos 2 o 3 coches de aquí de Valdepeñas, sí. Y en un coche concretamente íbamos 4 maestras. Íbamos 4, que cada una estábamos en un colegio de la Solana y había que repartirse. Claro. Pero íbamos 4. Y luego después estaba que me iban a dar el destino definitivo, tenía a mis hijos muy pequeñitos y bueno, en aquella época te daban la sierra de Albacete y así, y Cuenca, O los montes. Mira o tal. Y bueno, todo dependía un poco del concurso de traslados como saliera. Si en el año anterior te habías quedado de las primeras de la lista, pues tenías posibilidades. Pero si te habías quedado de las últimas, pues sabías que te podía tocar, pues eso, Nerpio y muchas historias, o la otra zona de Ciudad Real. Entonces solicité una comisión de servicios y estuve trabajando en La Solana 3 años en adultos, que fue una maravilla. Fue una época muy buena, una experiencia muy bonita. Trabajar con gente, ver a gente que con 40 años estaban sacando el graduado escolar y ver que qué pena que muchas personas por las circunstancias no habían podido estudiar. Y eran muy válidas. Y eran muy válidas. Había gente muy buena. Y bueno, ahí fueron 3 años muy buenos y bueno, de muchísimas amistades. También iba gente muy joven, fui a muchísimas bodas y fue una época muy buena. Los 3 años que estuve trabajando en La Solana. En La Solana. No, en La Solana en total estaría 6. Sí, pero con adultos. Estuve 3 en el Romero Peña, El 3 colegio o Romero 4, no me Peña. acuerdo ahora mismo muy bien. Creo que fueron, no más. Estuve un primero y un segundo. Estuve un año en educación especial, en un aula de educación especial, que me acuerdo, creo que estaba embarazada de mi hijo, y al año siguiente estuve en un aula de educación infantil, porque entonces todavía no pedían la especialidad, no había entrado la LOSE. Y bueno, pues después de los 3 años de adultos, pues me incorporo a mi destino, que ya me habían dado destino definitivo, que era Cózar. Y en Cózar solamente estuve Un poquito lejano de aquí, un ¿no? año. ¿Eh? Un poquito lejano. No. No, bueno, hombre, No, tenía más una cerca que Villanueva carretera- de la Fuente. Sí, bueno, lo que pasa es que Cózar... Ya te movías con tu vehículo. Sí. Ya te sacaste ese Sí. carnet de No, el conducir. carnet lo tenía desde Ruidera, lo que pasa Ah, es que no ya. tenía vehículo. Ya. Pero sí, ya estaba casada, ya teníamos nuestro coche y bueno, La Solana... Bueno, los 3 años que estuve en educación de adultos,
casi siempre se venía Paco conmigo, porque luego venía casi a las 11 de la noche y bueno, pues por no venir estaba la carretera sin arreglar. Claro. Y se venía Paco muchas veces, la mayoría de las veces que podía, se venía conmigo. Después me fui a Cózar, estuve un solo año y bueno, pues lo que recuerdo es la carretera, las curvas de llegar a Cózar, y en aquella época hacía más frío que ahora, aquel curso nevó bastante. Es que esa zona es de nieve. La curva de la entrada al pueblo del Río siempre estaba helada, una compañera se salió de la carretera y fue un año. Entonces ese año pues fue como otra reforma de la educación, cuando en los colegios empezaron a quitar los séptimos y los octavos y yo vi que no me metía nunca en Valdepeñas. Empezaron a sacar las especialidades y bueno, pues yo no sabía si ya siendo funcionaria podía acceder. Bueno, el caso es que me enteré a través de otras compañeras que estaban preparando la oposición y yo me presenté, mi especialidad era matemáticas y ciencias y me presenté a la oposición para sacarme la especialidad de infantil. En aquel caso en aquellas circunstancias era algo raro, una persona que ya siendo funcionaria se presentara a una oposición para sacarse una especialidad, que luego ya posteriormente sacaron las habilitaciones y por la UNED todo el mundo que quería, ya no se tenían que presentar a la oposición como yo, sino que bueno, pues por la UNED hacías un curso y te habilitaban pues por infantil, por música, empezó a salir logopedia, pedagogía terapéutica, todas estas especialidades. Y, bueno, ¿Y lo convalidaban de alguna manera en la UNED? En la UNED era un curso y sí, te daban la habilitación, pero yo lo hice por oposición. Ya. Y ya ese año que apruebo la oposición, me quedo en el Lorenzo Medina bueno, pues como si fuera interina, aunque yo ya era funcionaria. Y nada, estuve un año en Bataneros, que también tengo muy buen recuerdo de Bataneros. Estaba Juanjo y Gloria y Angelines, mis compañeras de infantil, y tengo muy buen recuerdo de ellas. Si me están viendo, todavía recuerdo que me dijeron, pues si te has creído que te vamos a dar la enhorabuena cuando me dieron Luis Palacios, pues no te la vamos a dar. Digo, bueno. Porque sintieron que te fueras. Pues sí, yo también las quería mucho y sigo teniendo muy buen recuerdo con ellas. Y nada, me vine a Luis Palacios, más que nada porque estaban mis hijos y por las mañanas cuando... Claro, en esa época tus hijos iban al colegio de Luis Palacios. Claro. Y os ibais los tres. Claro, pero es que yo cuando me iba a Bataneros los tenía. Ahora hay aulas matinales y tal, pero en aquella época no había aula matinal. Y yo los tenía, si quería llegar a tiempo a Bataneros y dejarlos, los tenía que dejar ahí en la puerta, siendo muy pequeños, pues a -4, -20, porque luego en los colegios a -5 a la hora justa llega todo el mundo. Claro. Entonces, por no dejarlos solos, había una opción, no cambiaban los niños de colegio, me cambiaba yo. Y como yo había sido alumna de Luis Palacios, mis padres vivían al lado y todo, pues opté por pedir el destino definitivo y me vine a Luis Palacios a infantil. Porque era mi nueva especialidad. Y ahí, entonces, Loren, ¿cuánto tiempo permaneces? Pues he estado 29 años. ¡Qué barbaridad! Y he pasado por todo, casi. He sido profesora de infantil, luego me pedí en el concurso y me dieron primaria, y he pasado casi también por todos los cargos. He sido jefa de estudios, he sido directora, he estado un poco... ¿Directora cuánto tiempo? ¿Antes que Tomás? Sí, antes de Tomás, justo antes de... O sea, ¿tu relevo fue Tomás? Sí, mi relevo fue Tomás. Yo se fue Teo a la inspección y me quedé. Yo no quería ser directora, pero la inspección me obligó y estuve 2 cursos de directora. Y entonces luego Tomás presentó el proyecto porque él sí quería ser director y yo me quedé como maestra, que es lo que a mí me gustaba ser. Y ahí ya llega tu jubilación, que se produce en concreto, ¿en qué fecha? ¿En qué curso? Hace un par de cursos. A agosto del 2020. 2020, sí. Cuando esto se emita no llegará claro, todavía yo a los terminé, 2 años. No sabía si jubilarme o no jubilarme,
porque para mí la educación lo era todo, era mi trabajo, me gustaba un montón, me encontraba muy bien, creo que a pesar de la edad, pues me encontraba muy bien, creo que tenía mucho todavía que podía dar y no me quería jubilar. Pero llegó la pandemia y fue lo que me decantó a que me jubilara. O sea, si no hubiera sido por la pandemia, lo mismo, Pues Loren, no lo sé. hubieras No prolongado. lo sé. Pues por como Paco no se jubilaba tal y cual, pues me había planteado a lo mejor continuar 2 años o tal. Pero como llegó la pandemia, pues tomé la decisión de que en aquel momento había mucho miedo. Ahora ya como tenemos vacunas y todo, pues esto se ha Es quedado. distinto, claro. Pero en el 2020, de hecho nosotros, murió mi madre y mi suegra, las dos. Fueron de las primeras. De COVID. De COVID. Y en la familia hemos tenido más personas, una prima muy joven y a nosotros nos ha afectado bastante el COVID. Y bueno, pues tomé la decisión de jubilarme y bueno, pues al principio echaba mucho de menos la escuela, la sigo echando. Lógico. Me gusta porque ha sido lo que a mí me gustaba. Yo no estaba cansada de ir a la escuela. Hay mucha gente que se pasa muchos años diciendo, hoy me queda tanto para jubilarme. Bueno, yo sabía que llegaba y que también había que dar un paso a las nuevas generaciones. Sí. Y tal, y que se pueden hacer muchas cosas. Tengo la suerte de que luego tengo muchísimas aficiones y no me iba a aburrir, pero sí me costó. Al principio cuando pasaba, pues porque es mi barrio, y pasaba por el Luis Palacios y era la zona de el momento del recreo, el bullicio, esas cosas, me daba pena pasar por allí y pensar que no iba a volver a aquello. Y a disfrutar en mi pizarra, lo que yo, no sé, y con los chicos, lo que se aprende todos los días, es también una sensación de decir, parece que ya has llegado a una meta y que se está terminando todo. Porque con los críos todos los días, y más ahora, con internet todos los días te planteas algo, se buscan cosas, entonces era un continuo aprendizaje. Y eso llenaba mucho, a mí me llenaba mucho la escuela. Ahora te llenará, me imagino, Loren, el hecho de la presidencia de AFAD. ¿Cómo surge, el relevar pues muy a Paco Serrano? Muy sencillo. Yo llevo unida a Paco Serrano 30 y tantos años porque somos amigos. Paco y yo tenemos 2 hijos de la misma edad que compartían clase en Luis Palacios. Entonces nos conocemos 30 y tantos años. Entonces Paco ha estado en la presidencia de AFAD, bueno, y antes no ser presidente, pues 35 años. Pero como yo, mi amistad con él ha ido ligada a AFAD. Entonces, yo llevaba en AFAD también ya 15 años, metida en la junta. Ya estabas en la directiva. Sí. Yo estaba en la junta directiva de AFAD ya 15 años. Y bueno, yo también a nivel profesional, cuando llegué al Luis Palacios, tuve a mi primer alumno con discapacidad, aunque antes ya habría tenido. Lo que pasa es que en aquel momento tenías alumnos con deficiencias y tal, pero no había diagnósticos ni equipos de orientación. Con las LOSE surgieron los equipos de orientación y ya te venían alumnos con un informe de un diagnóstico de discapacidad. Y tuve a mi primer alumno en Luis Palacios, en infantil 4 años, tuve a Jairo, que actualmente está en AFAD. Cuando voy a AFAD hay muchos de mis alumnos, y era un paralítico cerebral y tuve a Jairo. Y entonces en Luis Palacios también era el centro, con la LOSE empezó la integración, y era el centro de referencia en Valdepeñas. Luego ya todos, pero al principio Luis Palacios surgió como integración de hipoacúsicos, pero luego hubo los problemas con San Nicasio, se cerró San Nicasio y las aulas que había y los alumnos que había en San Nicasio se trajeron a Luis Palacios. Entonces yo en Luis Palacios siempre he tenido alumnos de integración, entonces los 29 años también que he estado en Luis Palacios, siempre he estado unida al mundo de la discapacidad. Y bueno, pues Paco en un momento determinado me pidió entrar en la Junta
y entré en la junta directiva de AFAD. Y hace este septiembre pasado, pues Paco nos reúne a la junta directiva y nos presenta la dimisión, y allí se establece pues un pequeño debate que quién coge las riendas de AFAD. Y bueno, pues la mayoría, unos por edad, que son muy mayores, otros porque son jóvenes y están trabajando y no tienen tanta disponibilidad, en fin, que me tocaba. ¿Qué te tocó? Me tocaba. No me ha importado, es decir, creo que me está aportando mucho AFAD. Sí, te está llenando un poco ese hueco que te dejó el colegio. Exacto. Y luego, cuando yo siempre he pensado en mi jubilación, siempre me había planteado hacer voluntariado en alguna ONG. De hecho, ya había pensado ir a Cruz Roja o alguna ONG pues, para enseñar a inmigrantes a aprender el castellano o niños con problemas. Es decir, mi idea era por ahí. Entonces, bueno, y no lo había hecho pues por lo de la pandemia. Claro. Porque no era todavía el momento de irme a ningún sitio. Cuando Paco dice que deja la presidencia, pues digo, mira, aquí está mi voluntariado. Efectivamente. Y bueno, pues... Ahí te lo puso Dios en el camino. Sí, hasta el día de hoy estoy muy contenta. Contenta. Tú das, pero recibes más a cambio. Más. Sí. Ir allí, llegar al centro, te puedo decir que es un abrazo, un guapa, un hola presi, dan mucho. Son muy cariñosos y te dan mucho cariño. Y no son interesados, generalmente. Aunque a veces también se enfadan mucho, como todos nos pasa. Como todos, pero, condición humana. Pero ir por allí llena. A mí me gusta mucho y bueno, me gustaría seguir el legado de Paco, porque cuando Paco empezó a AFAD... Ya, nos lo contó en el perfil sí, hace un par de años aproximadamente. Iban Paco y Conchi, una trabajadora media jornada. Sí. Y fueron casi puerta por puerta de Valdepeñas buscando donde alguien les había comentado que había alguna persona con discapacidad. Y de eso hemos pasado a lo que hoy en día es. Pues es una asociación con 40 y tantos puestos de trabajo, y tenemos el centro de atención temprana, donde hay una directora y logopedas, fisios. Tenemos el centro ocupacional, donde también hay otra directora. Hay un gerente, que antes lo hacía todo Paco. Ya. Tenemos una administrativo a tiempo total y otra media jornada. Entonces, bueno, esto ha subido. Yo también he estado en los últimos 15 años, pero yo empecé con Paco en San Nicasio, en el antiguo edificio. Entonces, bueno, pues llegar ahora y ver nuestro centro, lo bonito que es, y allí está todo lleno de vida y muy bien. Y bueno, también tenemos vivienda. Sí. Hace poco adquirimos 2 viviendas aquí en la calle Ancha, a las que todavía no las hemos inaugurado porque estamos esperando el permiso oficial, pero las hemos reformado y actualmente estamos de alquiler en otro piso de la calle Ancha, pero nos hemos venido aquí pues para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y para que cada uno, estas personas también necesitan una vida, una privacidad, para que cada uno tenga su habitación, y bueno, pues hemos acondicionado los 2 pisos y se han quedado muy bien para ellos, y en breve pues se inaugurarán. Pues Loren Avellán Ballesteros, apasionante sin duda este perfil. Para finalizar, ¿qué aficiones tienes? Que decías antes que tenías muchas aficiones. Bueno, pues una de las más importantes, me encanta viajar, me gusta muchísimo viajar. Y bueno, he viajado mucho y pretendo, si sigo teniendo salud y la economía me lo permite, me queda mucho mundo por ver. Entonces, entre mis planes es viajar. Me gusta, creo que es la mejor forma de aprender, de adquirir cultura y también darnos cuenta de que todos somos iguales. Que si vas a Turquía y te encuentras con musulmanes, pues que son personas como tú, que al final todos queremos lo mismo,
vivir en paz, tener una familia y luchamos por lo mismo, no somos tan distintos. Entonces creo que viajar aporta mucho para conocernos los unos a los otros. Luego, me gusta la restauración, me dedico a restaurar muebles y ya eso, se nota, ya se nota en la casa. Tengo muebles por todos los sitios que he restaurado. Me gusta también mucho el cine, leer. Lo que pasa es que no leo todo lo que debo, pero bueno. Ahora me estoy leyendo el libro de un Valdepeñero nuestro. ¿Ah, sí? Sí, de Luis Chacón, que trabaja en medio ambiente y escribió un libro, el de los jubilados los dispara el diablo, y es hijo de una compañera mía que estaba conmigo, de Juan, estaba conmigo en La Solana, y Luis Manuel iba detrás de mí en el coche cuando íbamos a La Solana, y yo iba en el coche con Juan y pues los hijos de Juan y se los llevaba a La Solana, y Luis iba detrás de nosotras, y bueno, pues el otro día Juan y le dije, pues venga, y he comprado el libro y me lo estoy leyendo de él. Y bueno, hago deporte, me gusta mucho salir y hacer deporte, y tengo muchísimas aficiones, me falta tiempo. Pues eso es bueno. Me falta tiempo para todo lo que quiero hacer. Pues ahí lo dejamos, Lorena Avellán Ballesteros, ahí está Laura Martín, operadora de cámara. Pues si quieres añadir alguna cosa más, por nuestra parte encantados y muchas gracias, mucha salud, bueno, y que sigas con tan buen humor. Pues igualmente, gracias a todos, y bueno, pues espero que les haya gustado mi pequeña biografía. Pues muchas gracias. Pues damos también las gracias a los telespectadores por la atención que nos han prestado en este nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros, que aquí concluye y que bueno, pues tendrá su continuidad en próximas semanas.